escuchando. Muy bien. Gracias. Entonces, Ernesto, tienes la palabra. Ahorita estamos compartiendo el documento del estudio de esta bella noche, que nos quedamos en la última sección estudiando en aquellos días había gigantes sobre la tierra. Una comparación que se hizo con el Génesis, que hablaba de gigantes, también las escrituras indias, y una comparación con las mitologías escandinavas, con el Popol Vuh de los aztecas mexicanos. Había gigantes que construyeron las pirámides, Chichén Itzá, Tikal, muchas tantas otras, Teotihuacán. Gigantes, lo comparaba con el primer Brahman que estaba solo y quería una mujer, y aquel le aconsejó el Supremo, el Eterno, que se dedique a la sabiduría divina, que estudie los Vedas. Y el subtema que estamos tocando es fragmentos cosmogónicos escandinavos. Comparación que los gigantes están en todas estas literaturas de pueblos que no tenían ningún tipo de contacto en tiempo y espacio. Fragmentos cosmogónicos escandinavos. Lo mismo se encuentra en el fragmento cosmogónico escandinavo. Los gigantes en el Edda. Se da la descripción de Gangler por Har, uno de los tres informantes, Har, Hatufar y Tredi, del primer hombre, llamado Bur en este caso. Un momento, hermano, dame un segundo. Bueno, y sí, hermanos, entonces vamos a reanudar el estudio. Estamos en los fragmentos cosmogónicos escandinavos que dicen los nórdicos, los vikingos, acerca de los gigantes. Lo mismo se encuentra en el fragmento cosmogónico escandinavo. En el Edda se da la descripción de Gangler por Har, uno de los tres informantes, Har, Hatufar y Tredi, del primer hombre. Está informando el primer hombre llamado Bur, el padre de Bor, que tomó por esposa a Vesla, una hija del gigante Voltara, de la raza de los gigantes primitivos. Así como el Brahman se casó con uno de los descendientes de los gigantes, porque vienen estas comparaciones de pueblos tan distantes y no hay conexión en tiempo y espacio, porque todos surgen del mismo fruto, del mismo árbol, de la religión, de la sabiduría que estaba en todo el planeta, donde solamente había un idioma, un pensamiento y una religión que era la verdad, la religión de la serpiente. En estos fragmentos cosmogónicos que estudian el oriente del cosmos, después de nombrar la cosmogénesis, que hablaba, hermano, las estancias del libro decían cómo se formó todo el cosmos, es cosmogénesis, que es cosmogónico, que también es la formación del cosmos de los escandinavos. En la Edda que es literalmente bisabuela, la bisabuela, ¿no?, que es la que contaba historias, de los cantos escandinavos. Edda significa ciencia, sabiduría, y tiene mucha analogía con la voz sánscrita Veda, que es conocimiento. Los hindúes, antes de los Vedas y después de los Vedas. También quiere decir Edda, tradición, pues todos los poemas que se compone la obra se habían conservado hasta entonces por relación directa de padres que les contaban a sus hijos esas bellas historias, con la mitología de Homero, tantas otras partes. En el Edda se da esta descripción de Gangler. Gangler era un primer rey de Escandinavia. Fue engañado por los dioses, como tantos otros, ¿no? Engañado por los dioses. Gangler, el rey, pide informes sobre el primer hombre, a Har, Hatufar y Tredi. Har es el alto, que es el alto. Le cita al rey Gangler la genealogía del dios Odín, Gotán, que es el Zeus de ellos, y sus hermanos Vili y Ve. Todos son hijos de Bor y de la gigante Vestla. Como vimos anteriormente, la gigante otra vez, no, Vestla. Este era Har, uno de los tres informantes, Har, Hatufar. Har quiere decir, son tres personajes estos que responden a las interrogantes del rey Gangler. Los tres están sentados en tronos y engañan a este reino. Uno de los tres informantes del primer hombre, llamado Bur. Bur, el primer hombre, es el padre de Bor. Bor quiere decir Uri, el productor, el hijo de Vestla en las leyendas incas escandinavas, el hijo de la gigante, ¿no? El padre de Bor, que tomó por esposa a Vesla. Vesla era una hija de los gigantes de hielo, de hijo Timir. En otra parte van a analizar el mito de Ymir, que de la sangre surgieron los ríos, de sus montañas, de los huesos, de sus huesos las montañas y las cordilleras. Por eso que hay cierta semejanza en ciertas partes de hombres, en esas montañas están como en Machu Picchu, en otras como que es un hombre que está gigante, o los huesos, eso, las piedras. Hijo Timir,
Era esposa de Vesla de Buri y madre de Odín. Es la madre del dios Odín. Vestla es la madre de los dioses Odín, Vili y Ve. Es hija de Voltron. Voltron es una Jotun, una gigante, según la mitología de ellos. Es la madre de Vestla y Mimir. Vestla. Una hija del gigante Voltara. Este gigante Voltor es un Jotun, otro gigante, padre de Vestla y Mir, de la raza de los gigantes primitivos. Dice el PDF que lo siguiente: los gigantes, la misma alegoría encierra el pasaje análogo de la cosmogonía del Ede escandinavo. Har, compañero de Fujar y Tredi, describe a Gangler, el rey, la formación del primer hombre llamado Bur, el padre de Bor, quien tomó por mujer a Vestla, la hija del gigante Voltara, de la estirpe de los primitivos gigantes. Vamos cómo se repiten esos mitos. Lo mismo pasó con el Brahman en la última sección, que su esposa era una descendiente de los gigantes, de los Jotun. La narrativa completa e interesante puede ser encontrada en la Edda en prosa, sección 4.8 de Northern Antiquities de Mallet, las antigüedades del norte. La narrativa completa de esta obra, esta mitología muy bella como la homérica, de la Edda en prosa, sección Northern Antiquities de Mallet. Mallet nació en 1730, era Paul Henry, era un escritor ginebrino, profesor de bellas letras. Estudiaba literatura antigua y tradujo el Edda al francés, estas obras mitológicas que eran como los equivalentes de la Ilíada y la Odisea para los griegos, para estos escandinavos. Antigüedades del Norte, de edición de Bonn, Alemania, página 401, 405, 50. Esto es Mallet. Antigüedades del Norte es un relato histórico de esta obra, las costumbres de estos hombres, las leyes, religión, expediciones y descubrimientos marítimos, lengua, literatura de los antiguos escandinavos, de los daneses, los suecos, los noruegos, irlandeses, que tienen una misma familia lingüística, con avisos incidentales de nuestros antepasados, los sajones, una región de Alemania, Sajonia, se juntaron con los anglos de la isla británica y formaron la raza los anglo-sajones, ¿no? Que fueron los británicos, después norteamericanos. Dice, la misma base de esta mitología subyace en las fábulas griegas sobre los titanes, los gigantes. Vamos a los griegos ahora, después vamos con los hebreos, con los Vedas, los hindúes, con los nórdicos, ahora vamos con los griegos, los titanes. Y puede encontrarse en las leyendas de los mexicanos las 4 razas sucesivas del Popol Vuh, que es la Biblia sagrada de los mayas, que es un libro más espiritual que la Biblia del Génesis, es más limpia porque es muy depravada el libro este de judío, que habla muchas cosas horribles, que un hermano mató al otro, Caín y Abel, ¿no? Que se acostaron con las hijas, luego con sus hijas, es horrible. Bueno, la misma base subyace en la fábula griega de los gigantes sobre los titanes. Un titán es un gigante de origen divino, dice el glosario, que hicieron la guerra contra los dioses. Esto es muy conocido en la titanomaquia, la guerra de los gigantes contra los dioses que querían conquistar el Olimpo, no vinieron aquellos. Prometeo era uno de estos titanes, el gran Prometeo Epimeteo. Fue el que robó el fuego del cielo y se lo regaló a los humanos. El gran Prometeo, ¿no? Se robó el fuego. Los humanos vivían en oscuridad, estaban en tristeza e ignorancia, no tenían el fuego, ¿no? Y él, porque amaba mucho a la humanidad, él les regaló el fuego, los iluminó, les dio alegría, les dio felicidad y les dio ciencia y sabiduría. Por eso Zeus se enojó mucho y lo encadenó a una roca por el mar Caspio, donde un buitre le comía el hígado que se regeneraba todos los días. Qué horrible, hasta que el titán Hércules no fue a liberar, según dice la mitología, los 12 trabajos de Heracles. Lo mismo pasó con Lucifer, con Prometeo, ¿no? Que se sacrificó por los demás, igual que Jesús. Se sacrificó por la humanidad, estaba en contra de que sacrificaran animales en la sinagoga, en las iglesias, para expiar pecado para un demonio que quería matar animales, ¿no? Qué horrible, ¿no? A los 50 días del Pentecostés dice que descendió un fuego del cielo. Estamos con el fuego que robó Prometeo, ¿no? Ahora Jesús lo robó y descendió el Pentecostés y los discípulos hablaban lenguas, curaban a las personas, tenían los dones. Una analogía muy interesante que después lo va a hacer en Jesús y Lucifer y el Prometeo. Le dedica un capítulo entero en la doctrina secreta al Prometeo. Bueno, los gigantes también están con los griegos, los titanes, y pueden encontrarse también esas leyendas de los mexicanos, de las 4 razas sucesivas del Popol Vuh. 4 razas, no, estamos en la quinta, ya pasaron los atlantes, los lemures, los hiperbóreos y los polares. El Popol Vuh, libro sagrado de los guatemaltecos, hicieron al hombre de tierra y cuando llovía se derretía. Fue el primer fracaso, ¿no? Lo hicieron de tierra y cuando llovía se derretía el hombre. Después lo hicieron de madera y agarraba fuego, se quemaba, ¿no? Y después ya en el 4º intento lo hicieron de maíz, un alimento muy sabroso, y funcionó, según dice el Popol Vuh, que repite estas tradiciones.
Y ahí dejamos el tema de los fragmentos cosmogónicos escandinavos y pasamos al otro subtema, la creencia en lo sobrenatural. Qué importante esa creencia en lo sobrenatural. Los gigantes no son sobrenaturales. Esto constituye uno de los muchos extremos, los gigantes, ¿no?, que se encuentran en la enmarañada y aparentemente inextricable madeja de la humanidad, vista como un fenómeno psicológico. Digamos, en estas palabras, los gigantes constituyen uno de los extremos. En todas partes del mundo, ¿no? Estaban en la India, hablaban de los gigantes, los griegos, helenos, los titanes, los nórdicos en la Edda hablaban de los gigantes, los hebreos en la Biblia hablaban de los gigantes, que se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacieron hombres tras hombres. Los mexicanos, ya lo hemos visto en el Popol Vuh, también habla de estos gigantes. Está en todos los extremos de la tierra, como las nagas, como las serpientes, como los adeptos. Constituye esto uno de los muchos extremos que se encuentran en la enmarañada, ¿no?, y aparentemente inextricable madeja de la humanidad, que está enmarañada en esa madeja, vista como un fenómeno psicológico, que no se puede desenmarañar, inextricable, vista como un fenómeno psicológico. Dice acá el PDF, el mismo fundamento tienen las fábulas griegas de los titanes y las leyendas mexicanas de las 4 estirpes sucesivas del Popol Vuh. Esta alegoría de los gigantes es uno de los cabos de la enredada y al parecer inextricable madeja de la psicología del género humano. Pues de otro modo no pudiera explicar la creencia en lo sobrenatural. Permítame un momento, hermano. Ya. Ok, entonces estamos en la parte, los mismos fundamentos tienen en la fábula griega de los titanes y las leyendas mexicanas de las 4 estirpes sucesivas del Popol Vuh, como hemos analizado. Esta alegoría de los gigantes es uno de los cabos de la enredada y al parecer inextricable madeja de la psicología del género humano. Pues de otro modo no pudiera explicar la creencia en lo sobrenatural. Está un poco diferente acá el PDF, pues vamos acá. La creencia en lo sobrenatural constituye uno de los muchos extremos que se encuentran en la enmarañada y aparentemente inextricable madeja de la humanidad, vista como un fenómeno psicológico. En un punto, la creencia en lo sobrenatural, en lo sobrenaturalismo, sería inexplicable de otro modo, ¿no? Dice, ¿no? Sería inexplicable de otro modo esta creencia, ¿no?, de lo sobrenatural. Es decir, que surgió, creció, los gigantes, ¿no?, y se desarrolló a lo largo de incontables edades, sin ninguna causa, ni la más mínima base firme sobre la cual descansar, sino meramente como una fantasía vacía. Quería expresar un absurdo tan grande como la doctrina teológica de que el universo surgió de la nada a la creación de un Dios con forma humana, infantil, que de la nada hizo todos los soles, la luna, el universo, los océanos y la galaxia. Esta es la creencia en lo sobrenatural. Esta como un fenómeno psicológico, esta creencia en los gigantes sería inexplicable, porque tantas razas distintas, ¿no?, mexicanos, hebreos, egipcios, indos, hablan de los gigantes. La creencia en lo sobrenatural en los gigantes sería inexplicable de otro modo. Decir que surgió esta creencia, ¿no?, creció y se desarrolló a lo largo de incontables edades, los nórdicos, Escandinavia, sin ninguna causa. ¿De dónde surgió? Todo viene una causa, ¿no?, ni la más mínima base firme sobre la cual descansar, sino meramente como una fantasía vacía, gigante. Sería esto expresar un absurdo tan grande como la doctrina teológica en Occidente, ¿no?, de que el universo surgió de la nada a la creación. De la nada, nada sale. De que Dios creó el mundo de la nada, punto suspensivo. Dice acá el PDF lo siguiente: esta alegoría de los gigantes es uno de los cabos de la enredada y al parecer inextricable madeja enmarañada de la psicología del género humano. Pues de otro modo no pudiera explicar la creencia en lo sobrenatural, los gigantes, ¿no?, ya que decir que ha brotado esta creencia, crecido y desarrollado a través de las edades sin base de sustentación, cual frívola fantasía fuera equiparable al absurdo teológico de que Dios creó el mundo de la nada. Ya es demasiado tarde.
para luchar, patalear contra una evidencia que se manifiesta como en pleno resplandor del mediodía. Está surgiendo esta creencia, ya es demasiado tarde, para luchar, patalear contra una evidencia que se manifiesta como un pleno resplandor del mediodía, esplendor. Los periódicos liberales, así como los cristianos y los órganos de las autoridades científicas más avanzadas, comienzan a protestar unánimemente contra el dogmatismo y los estrechos prejuicios del cientificismo. Ya es demasiado tarde para esta lucha, está perdida. Para luchar, patalear contra esta creencia, esta evidencia, pruebas que se manifiesta como un pleno resplandor del mediodía, los periódicos liberales, por una parte, no los liberales, y así como los cristianos, otros periódicos, y los órganos de las autoridades científicas, de las academias, ya son tres, más avanzadas, comienzan a protestar unánimemente juntas contra el dogmatismo y los estrechos prejuicios del cientificismo, como protestaron contra la Iglesia Católica en el oscurantismo y en sus épocas. Dice que el PDF es demasiado tarde para negar la evidencia que se manifiesta como luz meridiana. Los periódicos así religiosos como seglares, ahí faltaron los órganos científicos más avanzados, protestan ya unánimemente contra el dogmatismo y los prejuicios de la erudición apócrifa. Literalmente en inglés, cientificismo acá, ¿no? El Mundo Cristiano es un periódico religioso, suma su voz a la prensa incrédula londinense de Londres. A continuación se muestra una buena muestra de su sentido común de este periódico, El Mundo Cristiano. Un periódico religioso suma su voz a la prensa incrédula, la prensa de los académicos científicos, por una parte, ¿no? Estaban los científicos y otros los religiosos, los periódicos de Londres. A continuación se muestra una buena muestra de su sentido común de este periódico, que ya hemos analizado lo que está diciendo. Dice, Christian Ward acá une su voz a la de sus escépticos colegas y dice lo siguiente. Si se puede demostrar de manera tan concluyente que un medium es un impostor, un medium, todavía nos opondremos a la disposición manifestada por personas de cierta autoridad en asuntos científicos a burlarse, despreciar y golpear en la cabeza a toda investigación cuidadosa sobre aquellos temas de los cuales el señor Barrett tomó nota en su ponencia ante la Asociación Británica. Lo que es el Christian Ward. Volvemos con los medios, con el espiritismo, ¿no? Si se puede demostrar de manera tan concluyente, como decían los científicos, que un medium, entre comillas, es un impostor, un falso, todavía nos opondremos a la disposición manifestada por personas de cierta autoridad científica, entre comillas, en asuntos científicos, a burlarse ellos, despreciar y golpear en la cabeza toda investigación cuidadosa sobre aquellos temas de los cuales el señor Barrett tomó nota en su ponencia ante la Asociación Británica. Este señor Barrett nació en 1844, se llamaba William Fletcher, era físico y parapsicólogo inglés. Estaba la parapsicología, que está más allá de la psicología, ¿no? Fue pionero en las investigaciones psíquicas. Fletcher, ¿no? Presentó pruebas de los fenómenos de la mesa que estaban levitando, las mesas que volaban, que él presenció que levitaban. Formó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Estos puntos suspensivos, después sabemos lo que hicieron esta sociedad, que hicieron un informe mentiroso en contra de Elena para denigrarla, que fueron a la India a investigar sus fenómenos, los Columns se habían ya conspirado con ellos, con estos pastores protestantes. Perteneció a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que después acusó injustamente a nuestra querida Elena de ser la mayor impostora del siglo XIX, imagínense, la mayor impostora del siglo XIX. Ella dijo que más bien le estaban dando fama que ella no quería. Pues sus obras, tanto esta obra monumental, que esta no es una obra humana, una obra divina, se siente, un ser humano no puede escribir esto, imagen cuando no había computadoras, pues sus obras, Isis in Velo y la Doctrina Secreta, son de una sabiduría divina, no humana. Esto se siente al leerla, ¿no? Como lo comprobamos al leerla, ¿no? Sabemos que hay una gran verdad aquí entre estas obras, ¿no? Se siente la verdad. Después, Bernard Harrison, de esta sociedad psíquica, hizo un informe que desbarataba a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, y así logró reivindicar a nuestra querida Elena Upasika Lelinka. Harrison, el informe que después la gente no lo conoce, solo el Hodgson, pero después ese de prestigio. El señor Barrett, que era parapsicólogo inglés, pionero en investigaciones psíquicas, presentó pruebas de los fenómenos que le había presenciado, que las mesas volaban, levitaban. Vemos acá el tema. Si se puede demostrar de manera tan concluyente que un medium es un impostor falso, todavía nos opondremos a la disposición manifestada por personas de cierta autoridad en asuntos científicos,
a burlarse, despreciar y golpear en la cabeza toda investigación cuidadosa sobre aquellos temas de los cuales el señor Barrett tomó nota en su ponencia ante la Asociación Británica. Es el PDF acá. Aun cuando pudiera demostrarse que todos los mediums son impostores, todavía censuraríamos la propensión de algunas autoridades científicas a mofarse, burlarse y estorbar las investigaciones de índole semejante a las expuestas por Barrett en la Asociación Británica, British. El hecho de que los espiritistas se hayan comprometido con muchos absurdos no es razón para que los fenómenos espiritistas a los que apelan deban ser considerados indignos de examen. ¿No? Hay que examinarlo de todos modos. El hecho de que dice este periódico cristiano de que los espiritistas de Alan Carlet se hayan comprometido con muchos absurdos no es razón para que los fenómenos a los que apelan deban ser considerados indignos de examen. Hay que examinar, la ciencia debe examinar con el método científico. Dice acá, si los espiritistas han caído en muchos absurdos, no por ello deben diputarse por indignos de examen sus fenómenos. Pueden ser estos fenómenos mesméricos, clarividentes o cualquier otra cosa. Aquí está muy diferente, vamos, la palabra mesmérico lo hemos subrayado en otras ocasiones, como el traductor Clement Terres usa la palabra hipnosis como sinónimo de mesmerismo, que es totalmente falso, está equivocado en eso. Los fenómenos pueden ser mesméricos, clarividentes o cualquier otra cosa. Estos fenómenos. Mesmérico viene de Mesmer, gran doctor, que redescubrió la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas. Como lo hizo el conde Cagliostro, que curaban a la gente, redescubrió, como lo hizo mucho antes que él Paracelso, Cleopastro, Mesmer redescubrió la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas. Curaban muchas personas en Francia, en Europa. Mesmer, la explicación de esta corriente, de este mesmerismo, es una corriente vital, una corriente de prana, ¿no? Que es el tercer principio, cuerpo físico, cuerpo astral, viene el prana. Es una corriente vital, el mesmerismo prana, que puede transmitir una persona a otra y por cuyo medio se produce un estado anormal, en este medio, ¿no? Del sistema nervioso que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad del sujeto mesmerizado. Estaba Sócrates hablando en su diálogo, Platón, que estaba Sócrates hablando con un señor en una casa y le decía que cuando él llegaba a la casa él se sentía muy bien y entre más se acercaba a Sócrates se sentía mucho mejor. Está describiendo lo que es el magnetismo animal, el gran poder de presencia que tiene esta aura, ¿no? Que tenemos en todas las personas. Este es lo que es el mesmerismo que descubrió Mesmer, una corriente vital de prana que puede transmitir una persona a otra y por cuyo medio se produce un estado normal, ¿no? Una persona sana visita a un amigo que está enfermo y después se cura más rápidamente porque le dio parte de su energía, parte de su prana. Se produce un estado normal, en este caso, del sistema nervioso que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y la voluntad del sujeto mesmerizado. Esto es para cosas buenas. El hipnotismo es para cosas negativas. No, es totalmente magia destructiva lo que es la hipnosis, que la utiliza para cosas que no son debidas. La ferida corriente de prana es la energía vital que, especializada por el doble etéreo, emite el mesmerizador. Como siempre, Elena nos regala lo que es la explicación en glosario, ¿no? Esta corriente referida de prana es la energía vital. Prana es vida, ¿no? Igual que lo que Fojar, que es especializada por el doble etéreo, que es el otro principio, el cuerpo astral, ¿no? Que es especializada por el doble etéreo, emite el mesmerizador, esa corriente, para restaurar a una persona débil y para curar las enfermedades. Así lo hizo Cagliostro, lo hizo Paracelso, lo hizo Mesmer, el barón Dupotet y tantos otros más. Y estos fenómenos pueden ser mesméricos, clarividentes o cualquier otra cosa. Vemos acá el PDF como dice lo siguiente: sean hipnóticos o clarividentes o como quiera que digan los científicos que son. Aquí usa la palabra hipnótico, aquí es mesmérico en inglés, es mesmérico, no son hipnóticos. En este caso, los fenómenos pueden ser mesméricos o clarividentes o cualquier otra cosa, pero dejemos que nuestros sabios, nuestros científicos nos digan lo que son y no nos desprecien como la gente ignorante con demasiada frecuencia desprecia a los jóvenes inquisitivos con el fácil pero insatisfactorio apotegma: los niños pequeños no deben hacer preguntas. ¿Qué comparación hace este periódico que tiene otra respuesta por aquí? Pero dejemos que nuestros sabios nos digan lo que son y no nos desprecien como la gente ignorante con demasiada frecuencia desprecia a los jóvenes inquisitivos que quieren averiguar, cuidado, los niños que están preguntando por qué todo, por qué las cosas, por qué son importantes, ¿no? Con el fácil pero insatisfactorio apotegma: los niños pequeños no deben hacer preguntas. Un apotegma, este es un dicho breve, una sentencia feliz, corta, que lleva muchas verdades en pocas palabras. Un apotegma, como un aforismo, un sutra.
Estaba aquel muy conocido, yoga es la inhibición de las modificaciones mentales. Los Yoga Sutras de Patanjali, ese yoga, inhibición de las modificaciones mentales, más o menos traducido es yoga, siti, vritti, niroja. Siti es mente, vritti, modificación, niroja. Es un refrán. Es el apotegma, que los niños pequeños no deben hacer preguntas, dice este periódico. Vamos a volver acá al tema. El PDF dice, sean hipnóticos o clarividentes los fenómenos, o como quiera, que digan los científicos que son, en vez de tratarnos como a muchachos preguntones, a quienes se les da la cómoda, pero poco satisfactoria respuesta. Los niños no preguntan nada. Vemos la comparación en ese análisis. Aquí hay un llamado que en la parte del periódico Mesmer, los niños pequeños no hacen preguntas. Está más arriba, el llamado está por acá, aquí donde dice dicen. A continuación se muestra pues, el periódico cristiano, dicen que hay un llamado, una nota que de página que es lo siguiente. En el Quarterfile Review, revista trimestral de 1859, Graham da un extraño relato de muchas ciudades orientales, volvemos a los gigantes, ahora desiertas las ciudades, en las que las puertas de piedra son de enormes dimensiones y a menudo aparentemente desproporcionadas con los propios edificios, y comenta que las viviendas y las puertas llevan todas ellas la huella de una antigua raza de gigantes. Vemos a los gigantes otra vez en Oriente, en hebreo, en Escandinavia, en la India, en América, en México, los gigantes. En esta revista, Review, es un periódico literario y político fundado en marzo de 1809, que literalmente la traducción es revista trimestral, un cuarto, 25%. De 1859, Graham, ¿quién era Graham? Él nació en 1813, se llamaba George Rex, era de Estados Unidos, periodista, editor, empresario, editorial. Fundó revistas como el Graham Magazine, la revista de Graham. Pero en esta revista trimestral, Graham da un extraño relato, ¿no?, de muchas ciudades orientales, vamos Oriente, ahora que están desiertas, como el desierto del Gobi, en las que las puertas de piedra, las puertas no son de enormes dimensiones, porque antes eran tan grandes, ¿no?, a menudo aparentemente desproporcionadas con los propios edificios. Y comenta Graham que las viviendas y las puertas llevan todas ellas la huella de una antigua raza de gigantes, como están en la isla de Pascua, que es estatuas misteriosas, allá en Easter Island, en el Pacífico, que son, así eran los lemures, los atlantes de su época, que eran los analizan en otra parte, dicen por su fisionomía, dicen que eran bastante depravados, bastante degenerados, esos de la isla de Pascua, que les nota por la frente corta, los grandes, el pómulo bien prominente, el mentón corto, y los compara con las grandes estatuas de Buda, que están en otras partes de Asia, que se mira la nobleza en el rostro, y lo compara con esas caras diabólicas de que están en la isla de Pascua. Así, esa isla encontraron las mismas estatuas debajo del mar. Así se comprueba científicamente que todas estas islas eran un gran continente que se hundió en la querida Lemuria, Lamu, como le dicen a otros, en esta parte de la Lemuria. Descubrieron debajo del agua el océano, eso sobrevivieron lo que es los puntos de las montañas más altas, de la Polinesia, la Indonesia, de todas partes, en ese hundimiento. Las estatuas misteriosas, bueno, este gran hace el comentario de que vio esa parte, que las puertas no correspondían, eran muy grandes los edificios, no las casas, hace gran este comentario en Oriente. Dice que el PDF parece, bueno, sean hipnóticos, clarividentes, o como quiera que digan los científicos, que nos digan que son, en vez de tratarnos como muchachos preguntones, a quienes les dan la cómoda pero poco satisfactoria respuesta. Los niños no preguntan nada. Hay un llamado abajo, dice 41, en la revista trimestral de 1859, Graham da un singular informe acerca de algunas ciudades de Oriente, hoy despobladas, cuyas puertas tienen piedras enormes en frecuente desproporción con la fábrica arquitectónica, como si llevara la huella de una antiquísima raza de gigantes, atlantes, lemures, en este caso, antiguos guerreros. Y entramos al subtema, leímos este tema muy encantador, este era acerca de la creencia en lo sobrenatural. Y un tema corto, dice el verso de oro del poeta John Milton, como los versos de oro de Pitágoras, de este John Milton, este poeta. Así ha llegado el momento en que los científicos han perdido todo derecho a que se les dirija el verso miltoniano. Oh, tú, que por el testimonio de la verdad has soportado el reproche universal. Oh, tú, que por atestiguar la verdad sufriste universal vituperio. Llegamos al punto, así ha llegado el momento en que los científicos de hoy en día
han perdido todo el derecho que les dirige este verso muy hermoso de Milton, gran poeta inglés que nació en 1608, ensayista, escribió El Paraíso Perdido, una obra magna acerca de cómo Lucifer perdió el paraíso. Fue ministro de lenguas extranjeras y sus tratados políticos desde Milton fueron analizados, consultados para la redacción de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución muy importante, ¿no? Que todos eran masones o rosacruces que fundaron Jefferson, lo que es la Acta de la Independencia de Norteamérica, en el 4 de julio de 1776. Que Washington, Jefferson, todos eran los masones, siendo en ocasiones situado Milton al mismo nivel que William Shakespeare, casi al mismo nivel que el gran William Shakespeare en este caso, ¿no? O tú que por testimonio la verdad has soportado el reproche universal. ¿Qué palabra es esa, no? O tú que por testimonio universal has soportado lo que es este vituperio. O tú que por atestiguar la verdad sufriste universal vituperio. El vituperio es una crítica, criticar fuertemente, desaprobar, causa, afrenta o deshonra. Eso es lo que es el vituperio en este caso. ¿Qué palabra más bella en este caso? Bueno, este verso miltoniano, o tú que por testimonio, por decir la verdad, no has soportado el reproche universal. Dice el PDF lo siguiente, bueno, está acá, volvemos acá. Parece que en nuestra época no le cuadra a ningún científico aquel verso de Milton, o tú que por atestiguar la verdad sufriste universal vituperio, ¿no? Como pasó con Giordano Bruno, con Juana de Arco, por decir la verdad, el mundo los reprobó, los criticó, los persiguió y tantas otras cosas más. Triste degeneración, y que recuerda la exclamación de aquel doctor en física mencionado hace 180 años que, por el doctor Henry Moore, y que al oír la historia contada por el tamborilero de Tedworth y Diana Walker, gritó en ese momento: si esto es cierto, he estado en la casilla equivocada todo este tiempo y debo comenzar mi cuenta de nuevo. Triste degeneración está el mundo, ¿no? El mundo a ser de peor género, eso es degeneración, decadencia, como está el mundo de hoy en día, por las películas, por la educación, por el sistema económico, por el sistema político, por la moral, la ética, una gran degeneración, el mundo controlado por los judíos, por los masones. Hay que regenerar, como vimos en otra parte, la regeneración muy importante, es la solución, regenerar, eugenesia. Triste degeneración que recuerda la exclamación de aquel doctor en física, mencionado por hace 180 años, esto fue en 1697, por el doctor Henry Moore, muy comentado Henry Moore, nació en 1614, un filósofo inglés de la escuela de Cambridge, estaba fascinado con el neoplatonismo, ¿no? De Plotino, de Jámblico, de Proclo, de lo que es Amonio Sacas, estaba fascinado con el neoplatonismo y representó el lado teosófico del grupo de Cambridge. Ayudó desde el astral, desde el plano astral, a la redacción de esta obra, y sin verlo, él ayudó. Venía a despertar a Elena por las noches. No tenía la concepción del tiempo del plano físico. Estaba en el astral, en ese Henry Moore, su conciencia, ¿no? Bueno, y mencionaba, esto nos recuerda la exclamación de aquel doctor en física, mencionado por hace 180 años por el doctor Henry Moore, y que al oír la historia contada por el tamborilero de Tedworth y de Anna Walker, que gritó en ese momento: si esto es cierto, he estado en la casilla equivocada todo este tiempo y debo comenzar mi cuenta de nuevo. Este tamborilero era un tambor maldito, poseído por un espíritu maligno, decían. Un magistrado ordenó que fuera arrestado un músico y vagabundo llamado William Drury, a quien se le confiscó su tambor militar, y como castigo por su presunto delito de falsificación de documentos. Este tambor sonaba por las noches a distancia, sin que nadie lo tocara. Entonces empezó todo el mundo que un fantasma lo tocaba, empezó el miedo. Hecho como represalia por el dueño, porque le decomisaron el tambor. Los niños flotaban, empezaban a volar y olía azufre. Es en el tamborilero de Tedworth. Tedworth es un condado de Inglaterra, uno de los 47 condados. En ese momento, este físico, si esta historia es cierta, el tamborilero, he estado en la casilla equivocada por todo este tiempo y debo comenzar mi cuenta de nuevo. Aquí dice él, para terminar, aquí dice el PDF. La decadencia presente trae a la memoria las palabras de aquel físico que después de escuchar la historia del tambor de Tedworth y de Anna Walker exclamó: si esto es cierto, estuve hasta ahora engañado y he de abrirme cuentas nuevas. Hay una nota al pie de la página. Esto es el doctor Moore, Carta Gamblill, autor del Sadicismo Triumphatus. Gamblill nació en 1636, Joseph, escritor, filósofo, clérigo, estudia en su obra la magia, Gamblill, lo sobrenatural y la brujería. Denunciaba los abusos de la iglesia y a los escépticos académicos de la ciencia. Era como
decía la verdad, criticaba la ciencia y a la teología este Gambli. Su obra, El triunfo de los saduceos, es un libro sobre brujería. Afirmaba la existencia de brujas con poderes mágicos sobrenaturales, malignos. El autor comparó a los escépticos con los saduceos en los tiempos de Jesús, de quienes se decía que negaban la inmortalidad del alma, estos saduceos. Menciona la historia del tamborilero de Tedworth en esta obra, ¿no? Una de las primeras historias de fantasma o poliéster, como le dicen en otras partes. Hermanos, los micrófonos son suyos, preguntas, comentarios, ¿qué les ha parecido el estudio de esta bella noche, de esta obra monumental? Isis sin velo. Gracias, Ernesto. Adelante, Luis. Sí, solamente si ya hiciste el comentario de las caras de la isla de Pascua. Yo iba a mencionar también el gigante de Tula, que está aquí en el estado de... El gigante de Tulum, que está aquí en Tula, cerca de la Ciudad de México. Ese es un gigante que viene con una ropa como de astronauta, pero ese gigante lo plasmaron los náhuatl, ¿cómo se llaman? Los aztecas allí en el estado de Tulum. Y la otra son las cabezas atlantes que están aquí en Yucatán, que son unas cabezonas grandísimas, les dicen los atlantes, las cabezas de los atlantes. Son dos evidencias de culturas muy avanzadas que llegaron aquí a esta área. Nada más, Ernesto. Sí, entonces, bueno, aquí, esto es lo interesante del estudiante cuando se adentra al estudio, porque aquí en la lectura de hoy, entonces, como ya nos explicó Ernesto, tenemos la cosmogonía escandinava. Y claro, si uno no está familiarizado con esa cosmogonía, se puede familiarizar y hacer sus analogías y correspondencias con lo que nos dice la teosofía. Y luego nos da la del Popol Vuh. Y igual, es de ver los nombres y diferentes cosas que nombra el Popol Vuh, hacer una comparación, y ahí viene la analogía y correspondencia. Entonces, el estudiante cosecha todas esas cosas y por ende en su mente hace la síntesis y ve que por eso en todos los sistemas esto ya está explicado, pero no lo habíamos o no lo había entendido. Dice el estudiante, ¿verdad? En este caso, yo. Y entonces, la belleza, esto es lo que a veces nos repite Tania, de lo que dijo Blavatsky, que ella solamente le puso la chonga, el cordón. Sí, el cordón al ramillete de flores. Entonces me fue la palabra del cordón, ¿verdad? Lo cual ¿qué quiere decir eso, verdad? Porque es una frase simbólica. ¿El golden thread es lo que están hablando? No. Lo que quiere decir es que el ramillete de flores aquí ha estado siempre, frente a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ella solamente le puso el cordón alrededor de un ramillete de flores, un ramo de flores. Oh, okay. Ella le puso el hilo alrededor. Oh. Es una metáfora, lo cual quiere decir exactamente esto. Nos lo está poniendo desde Isis sin velo, nos está poniendo las diferentes flores, ¿verdad? Cada cosmogonía de cada lugar es una flor. Si nosotros empezamos a entender esas flores a través de la llave que ella nos está dando, la llave es el cordón que puso alrededor de las flores. Y por eso parece aquí, ella nos, claro, no entra en detalles, ¿verdad? Ernesto entró en detalles, y esa es la idea del estudiante, de que analizar estas cosmogonías diferentes y empieza en tu mente, en tu cerebro, ese trabajo que hablábamos anteriormente, y empiezas a atar tus hilos. Como decía Emilio, te empieza a caer el 20 o el tostón. Y todo esto empieza entonces a entrar en nuestro cerebro, no de una forma solamente intelectual, porque la idea es de que en el estudio de la teosofía vamos entonces a estudiar la doctrina del ojo
y la doctrina del corazón. El ojo es toda esta alimentación para el intelecto, ¿verdad? Porque el intelecto es necesario. El adepto tiene un intelecto muy desarrollado. Sin embargo, lo utiliza para las cosas espirituales. Y así el intelecto, como el cerebro, se vuelven vehículos para estas cosas que se despiertan por el lado izquierdo que tú decías, ¿verdad? Todo lo que es del conocimiento de estas cosas. Hay otra cosa, pero adelante, quería decir algo, Luis. No, estaba pensando en un estudio que se hizo con los incas hace como 3 años. Una lingüista de aquí de Estados Unidos, no sé, creo que de la Cambridge, no, de aquí de Georgetown, hizo un estudio con respecto a la lengua aymara del Perú. Ellos, los aymaras, ellos contaban con unos hilos que los iban sacando como de palmera y hacían los hilos y tenían su propia forma de comunicarse ellos, vean. Pero en los hilos, eran como unos hilos así, como una cosa como cuando estás tejiendo, Sí. así con los hilos, como un telar. Pero cada uno de los hilos llevan ciertos nudos y esos nudos van significando algo. Si tienen su propia forma de lenguaje. Todo esto está bien. Ella va anotando lo que va diciendo cada uno de los nudos y ella busca la huella de ese lenguaje y se empieza a meter y a meter y a meter y empieza a investigar y a investigar y a investigar y a investigar y se viene para Nuevo México con los Hopis y va a descubrir que los Hopis tienen el mismo lenguaje. Fíjate, el mismo. Entonces dice ella, ¿cómo es que los aymaras se pudieron comunicar con el mismo lenguaje de los Hopis? Dice, fantástico. Y empieza a descubrir un montón de cosas que están escritas en ese lenguaje de los Hopis y de los aymaras. O sea, una cosa mágica, porque ¿cómo es que si estos vivían allá en Perú, en el altiplano peruano, allá en Perú, y los Hopis están aquí en Nuevo México, ¿cómo es que ellos se comunicaban? No había transporte, no habían carretas, no habían caballos, no había nada. ¿Cómo es que se comunicaron? Llegaba la señora a la conclusión, dice, ¿cómo es que estos señores se pudieron? Tenían que haber sido a través de la mente, Roberto. No sé cómo, porque la evidencia ahí está, y hay todo un documento, ahí está en el canal Deutsche Welle, está todo el documental de esto. Ahí voy a ver si se los puedo hallar y se los mando a Ernesto y a ti, Roberto. Muy bien, sí, está bien. Sí, entonces esa analogía que has hecho de este mismo idioma de dos pueblos muy separados, podemos ver que cuando uno empieza a tener la llave que nos brinda este hilo del ramillete de flores, ¿verdad? Que es una llave, una clave, como le queramos nombrar, empiezas a ver que estas cosmogonías ahora para ti son el mismo idioma. Claro, textualmente diríamos no es, pero si lo vas entendiendo en esencia, ves que tenían sus idiomas cada uno, que para ellos miraban estas deidades de esa manera y entendían todo eso. El Popol Vuh nos describe con sus nombres a sus propias deidades, como sus creaciones de las estirpes y todo esto que mencionó Ernesto, ¿verdad? De la creación de barro, de madera, de maíz y luego los gemelos, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo este hilo del ramillete de flores para el estudiante de teosofía empieza a convertirse en el idioma que empieza a entender las diferentes cosmogonías. Y así entonces vas atando todo eso. La otra cosa que se mencionó cuando se hablaba aquí de que, sí, no, me sorprende esta
traducción de que hay muchas cosas, ¿no? que están cambiadas o no dice lo que dice en inglés a veces. Porque es importante lo que nos ha repetido Ernesto, de que cuando dice hipnotismo y mesmerismo son cosas muy diferentes. Y aquí en la traducción parece que no lo hicieron importante. En vez de poner mesmerismo, pusieron hipnotismo, ¿verdad? Y eso cambia. ¿Puedo describir la diferencia? Mesmerismo, claro. que no es más bien como, que no es como más bien usando prana o con los ojos, algo así. ¿Quieres describirlo? Está bien. No estoy tan segura, pero Está bien, ¿cuál es? Sí. O sea, ¿por qué es diferente el mesmerismo del El mesmerismo es a veces nomás así con una sola mirada, ¿no? Hipnotismo es más profundo, que no con la persona. O sea que, en pocas palabras, lo que nos dicen es de que el hipnotismo es el hijo, cuando no tienes padre, ¿cómo se dice? El hijo pródigo, ¿no? El pródigo, a ver. No, es el hijastro, el hijastro. No, huérfano. Sí, o sea que el hipnotismo, Ernesto lo explicó muy bien, porque el mesmerismo era muy diferente. ¿No? Se cambiaban las energías, ¿verdad? A través de personas, sabían cómo hacerle. El hipnotismo es ahora una persona que se pone pasiva y tú interpones tu voluntad sobre él. Por ende, como dijo Ernesto, ¿no? El hipnotismo es malo, punto de vista, aunque hay ahora médicos o doctores, psiquiatras que te curan a través del mesmerismo, pero es otro peligro dentro de la filosofía, ¿no? Porque caes en manos de voluntades extrañas o externas, por ende te expones a cosas del plano astral o de la luz Entonces, astral. mesmerismo es lo que pensaba yo, porque ahorita me fijé, es como un magnetismo, Sí. como usando prana, Sí. o usando ese tipo de energía, Sí, ¿no? sí, eso es mesmerismo. Yeah. Sí. Es lo que estabas pensando, sí, está correcto, Okay. así. Y a lo que iba también es de que se mencionaron estas curaciones que se hacen o se hacían. Hay un artículo de William Q. Yash donde habla de la curación, las curaciones. Entonces, claro, lo primero que nos dice es que hay que usar el sentido común. ¿Estás enfermo? Ve al médico, claro. ¿Necesitas una operación? Bueno, esto como gustes, ¿no? Pero la idea de curar estas enfermedades mentales o a través del mesmerismo también son peligrosas porque dice, las enfermedades las hemos creado nosotros mismos. Por ende, si yo me enfermo, eso es un punto de vista, no hay muchos. Es que es mi karma de que me dan esas enfermedades, yo las he creado, o aquí las estoy creando en este momento, ¿verdad? Por mi descuido. Entonces, si están almacenadas en la luz astral, tienen que agotarse a través del vehículo apropiado, que soy yo mismo, porque yo las creé. Entonces, si llega alguien y luego me apresa esa enfermedad, me alivia, me la cura, lo único que sucede, dice, es que la está posponiendo para otra vida. Entonces, claro, esto es estrictamente del punto de vista del ocultismo, ¿verdad? Claro, hay mucha gente que va y se cura y vive feliz y contenta y nos curamos. Pero estrictamente hablando del ocultismo, solamente pospones eso para otra vida. Y dice, y además que va estando guardado, es como una cuenta del banco, va a ganar interés. Lo cual para la próxima tienes más. O es parecido como maybe la drogadicción o el alcoholismo, que viene siendo lo mismo, ¿no? Sí. Hay gente, tienen que pasar por, ¿cómo se llama? Los withdrawal, que te siente, o sea, te tienes que sentir mal para que te salga eso del sistema. No, pero hay gente que dice, ay, no me siento mal, no puedo déjame tomar tantito más, o lo estás como prolongando. Sí. Claro que es otra cosa diferente, pero... No, es una buena analogía. Yeah. Sí, es que tienes que pasar por... Tienes mejor pasarlo tienes que pasar por los dolores de la enfermedad, si la quieres dejar, sí. Y es lo mismo en este caso, ¿no? Claro, y con esto no estoy diciendo que esa es neto y tajante, ¿no? Cada quien va a hacer lo que quiere y se va a curar. Lo que, claro... sí, adelante. Sí. Perdón, Roberto, perdón por la interrupción. Y cuando cuando la persona fallece de la enfermedad, ¿ya no vuelve a tener esa enfermedad en otra reencarnación?
Depende del karma, o sea que si has agotado la enfermedad, entonces ya no la vas a tener en otra encarnación. Ok, gracias. Pero en fin, ¿verdad? No hay nada escrito sobre esto. Digamos, exacto. neto y tajante. Escrito sí hay mucho, ¿no? Y de ahí tomo esto de William Q. Judge, de que solamente posponemos estas cosas. Ahora, está otro aspecto de almas semi-liberadas o egos que pueden tomar la posición de encarnar en una familia y de que él se enferme, atraer enfermedades para que la familia experimente a través de ellos. Pero ya es una cosa voluntaria que tú decides tomar ese papel, porque una persona que se enferma en una familia, ¿verdad? Que le dé lo que le dé, ¿no? A corta edad, cáncer o algo incurable, toda la familia sufre, ¿verdad? O sea, toda la familia experimenta. También se dice de almas que voluntariamente toman ese lugar para alguna forma ayudar a la familia a experimentar ese tipo de cosas. Sí, ¿verdad? Porque es muy fácil, si hay una familia que está sufriendo por alguna enfermedad de algún miembro de la familia, pues como mi familia. Yo lo siento, pero no lo siento tanto como ellos, ¿verdad? Exacto. Entonces, algunos seres para experimentar tal vez se encarnan de esa manera. Bueno, eso lo he leído, ¿no? Pero por eso hay que ver que hay muchas formas de cómo estas enfermedades surgen, o quién las toma, o a quién le corresponden. Hay personas que son muy buenas y así se van a acordar de muchos casos, ¿no? Yo tuve una sobrina, pues que diríamos un ángel, y estudió enfermera. A la edad de 18 años murió de un accidente. Esta muchacha, cuando se recibió de enfermera, iba con todos los parientes y a todos los atendía sin cobrarles ni un 5, y trabajaba en el Hospital Civil de Guadalajara. Y mira lo que le pasó. Entonces, ahí, ¿no? Sería parte de su karma, sería parte de que el ego había concienzudamente tomado esa posición. O no sería como que se murió temprano algo, no sería que a veces como, ¿cómo se llama? Uno absorbe las energías malas de otra gente, y maybe hay gente que no puede limpiar eso bien y podrá que le pase a uno más. Puede ser, pero nunca somos víctimas. No, exacto, no, ¿verdad? ya no. Porque no. el karma, no está bien, es tu punto que dices, porque puede ser eso, porque también tenemos un escudo contra de eso. Entonces no puedes morir como víctima del karma, a eso me refiero. Oh, no, ya, no, Sí, no. pero sí, no, sí. Estaba pensando en el caso de el coronel Olcott, Sí. que lo pararon porque él hacía ese tipo de cosas. Sí. Los maestros lo pararon y le dijeron, no, ya no, porque estás agotando. Sí, ¿no? También eso, sí. Porque cada vez que haces una cosa de esas, no deja de afectarte la enfermedad del otro. Exactamente. Es cierto. Bueno, ya hablamos aquí. Giovanna, adelante si tienes más, estábamos, ¿no? Sí, no, mi pregunta está basada en que mi esposo falleció de cáncer en el pulmón, pero él ya, inclusive mi hija decía, es que mi papá ya no quiere vivir, se le notaba que ya estaba cansado, se le notaba que ya no, él había pasado por muchas cosas en la vida, y se podía percibir que él ya no quería la vida, ¿no? Entonces, porque precisamente esta mañana comentando con José, o sea, mi esposo fumaba mucho y por eso le dio, entre comillas, por esa razón le dio cáncer del pulmón. Pero yo he conocido gente que fuma toda la vida, hasta los 80, 90 años o más, y nunca se mueren de eso, se mueren de otra cosa o de por la edad, ¿no? Pero jamás. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Puede ser el karma. En el caso de mi esposo, yo sí notábamos absolutamente que él ya no quería vivir. Y pues le dio cáncer y en, ¿qué serán? 7 meses falleció, ¿no? Por eso era mi pregunta, pero bueno, definitivamente sí hay que seguir leyendo y hay que seguir. Sí. O sea que hubo una aceptación de parte de él, ¿verdad? Él aceptaba ya eso. Sí, exacto, sí. Gracias. Bueno,
¿Qué nos dices, Ernesto, antes de terminar? Adelante. Luis hizo mención de las grandes cabezas de los toltecas, los olmecas, que después Elena los va a estudiar más profundamente en antropogénesis, esas estancias preciosas. Y sobre la diferencia entre mesmerizar e hipnotizar es como un mundo de diferencia. Uno es negativo, el hipnosis, el positivo es la mesmerización. Hemos comentado cómo se curaban las personas. En hipnosis entra mucho lo que es el ego de las personas, que a veces son tiradamente sucias y son capaces de hipnotizar para conquistar a una mujer, le meten así sugestiones, hipnosis, y su intención es totalmente maligna, ¿no? Esa es la gran diferencia entre lo que es el hipnotismo con el mesmerismo. Es como el Hatha Yoga y el Raja Yoga, lo mismo. Uno es el yoga real, que es el Raja Yoga, que es el benéfico para la humanidad, y que el destructivo es el otro, que es el Hatha Yoga. Ahí está toda Eso estaban hablando en otra clase, ya. Que el Hatha es el que es físico, ¿no? Y el Raja es el mental. Sí. Espiritual, es exactamente el espiritual. So, según, en tu opinión, ¿cuál sería mejor hacer primero? ¿O hay...? Mira, para el yoga es una gran preparación que se comienza primero con las preliminares, que son yama y niyama, que son primero los cambios morales internos, que debe ver con la pureza, con la limpieza mental, y hasta después que se va, en los últimos pasos, que ya se logra, ya se hace el sanyama, que ya son esas dharana, dhyana y samadhi, que se unifican. Pero todo es un proceso, no es como la moda, de que están las posturas, que allá, no, las posturas, pero también en la purificación será también lo que uno come, es parte de eso, ¿no? Sí, en todo está exactamente, ¿no? Debe ser alejarte de todo lo que son los animales, que pobrecitos cómo sufren ellos en las granjas, cómo nos matan. En el futuro la humanidad va a ser vegana totalmente. Ese gran derramamiento de sangre que ocurre es un gran karma que estamos ocasionando el otro reino animal, y después nos castiga con grandes tormentas, con epidemias, con desastres, por toda la malignidad que hay en el ser humano, con esos pobres animalitos, cómo lo llevan al matadero, ¿no? Lo que son a las ovejas, a los pollos, a las vacas, etcétera. A lo mejor por eso pasó el COVID, o que dijeron que empezó según dicen que puede, sí. Que puede haber sido en un laboratorio, o que empezó que donde los animales que ellos, ¿cómo se llama allá en la market esa que? Pero animales que usaban, no ni como vaca, eran creo hasta perros y gatos, y sabe qué tanto hacen por allá. Pero, sí, pero sin embargo, como esto afectó globalmente, entonces es algo como él dijo, nosotros mismos estamos creando eso. No tanto en la parte física, pero en la parte sutil, donde se almacena todo eso. No, sí, todo lo que todas las acciones que uno hace es lo que crea la karma. Y eso lo puse ahora en la nueva Instagram de la logia, pues la que es en inglés. Yo no sé ¿cuál es la que es en español? Que sería la de Kiken. ¿Alguien? ¿De qué? ¿Página? Sí, como en Instagram. ¿No hay ninguna en español? No. Que ponen así. Hay en español que tiene Arturo, el que a veces viene. Él tiene en Facebook. Oh, a ver si... Sí, puedes hablar con él. A ver si dan también esas páginas, porque eso pueden poner links en el website que estamos trabajando con Muy bien, hay que mencionarle todo porque eso. pusimos también el link del website que es en español, que me dijo José, pero ya. Entonces, bueno, sí, es la idea, volviendo a esto, porque se mencionó, entonces tiene que ver esta pureza interna, ¿verdad? Porque hay yogis, hatha yogis, que son excelentes, ¿verdad? Para nosotros es un peligro, todavía, por nuestro egoísmo, ¿verdad? Pero de los yogis elevados pueden ser hatha yogis. Por eso, para nosotros se recomienda el Raja Yoga, porque empezamos con esto que se mencionó. Empezamos con una purificación mental. No más que a veces, por ejemplo, a veces yo, como esta persona que tengo maybe mucha cierta energía, a veces me fijo cuando hago más algo físico, como que la mente la puedo calmar mejor para concentrarme en cosas. No sé si será que cada quien es diferente, cada quien, o debería practicar más mentalmente para poder calmar Esas son preguntas de cada quien, porque solamente tú sabes cómo te sientes. Entonces tú eres la que decides, ¿verdad? Al final de cuentas. Sí, es cierto. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? Ana, ¿no? ¿Tienes algún comentario?
Seguramente no. Bueno, pues entonces, gracias Ernesto, gracias a todos los que nos acompañaron, que pasen buenas noches y hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias a todos.